Bienvenido, bienvenida a las lecciones de un curso de milagros. Te doy gracias por suscribirte a nuestro canal de Medicina Bioemocional, donde compartiremos meditaciones, temas de medicina bioemocional y un curso de milagros. Gracias por compartir, darle like y comentar. Eso nos ayuda mucho y nos motiva a continuar compartiendo información. A continuación, la lectura con Andrea. Dichoso instante presente, instante santo. Bienvenidos a la lectura de la lección 289 de un curso de milagros. Respiramos, aquí y ahora, aquietamos la mente. Espíritu Santo, corrige mi mente. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a Él en busca de la verdad. A través del puente que Él tiende, todos los sueños se llevan ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe, y allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre, y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Y cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que siempre tuvo realmente, pues el aprendizaje, tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiera en vano, ni le darías la espalda a lo que Él te ofrece para reemplazar todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable. Mas, si se los ofreces a Él, Él se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte para llevar a tu mente allí donde verdaderamente se encuentra en su hogar. Desde el conocimiento donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y la paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán aterrorizándote y el recuerdo de todo el amor de tu Padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños les ha llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace. Es un llamamiento que el amor le hace al amor, para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, mediante el cual se le restituye la quietud del cielo al bien amado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone es que tú estés completo? El pasado no existe, no me puede afectar. A menos que el pasado no exista en mi mente, no podré contemplar el mundo real, pues en ese caso no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí. ¿Cómo podría entonces percibir el mundo que el perdón ofrece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo,
pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora, no tiene pasado. Pues, ¿a qué se le puede conceder perdón sino al pasado, que al ser perdonado desaparece? Padre, que no contemple un pasado que no existe, pues tú me has ofrecido tu propio sustituto, un mundo presente que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpa, y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuiste el final de todos sus sueños y de todo su dolor? Gracias por haber practicado la lección del día, porque cuando una persona sana, todos sanamos. Disfruta tu vida sana.